Si pueden, los que se vayan Aló. conectando, por favor, mutense para que, yo no mutearlos yo para que no quiero llegar a eso, pero bueno, para dar entonces inicio oficial a este proceso de los planes de incidencia, nosotros vamos a tener a lo largo de estos meses una cantidad de tutorías donde yo obviamente les voy a explicar un poco del detrás de las entregas de este proyecto, pero también es un espacio para que ustedes aclaren dudas, para que ustedes consulten y para que ustedes dentro de todo puedan sentirse en un espacio cómodo para llevar a cabo no solamente todo el trabajo que lleva este programa, este diplomado, sino lo que implica también este proyecto de incidencia pública, ¿no? Yo creo que quizás algunos ya lo habrán escuchado de esto, se dio de que van los planes de incidencia pública en la sesión de introducción, en la sesión de bienvenida, pero bueno, para hacer entonces un poco de repaso, estas tutorías, hago la aclaratoria de que no son obligadas, no hay una nota de asistencia por venir a estas tutorías, sin embargo, desde el lado personal, les recomiendo que no dejen de asistir porque no van a tener como demasiada oportunidad de que yo esté todo el tiempo en vivo respondiéndole preguntas de todo el tema de los proyectos y tomándome el tiempo quizás en estas tutorías de conectarme con ustedes, así que los invito inclusive a que para estas y las próximas, seguramente la idea es que se conecte al menos uno de cada grupo, pero si se pueden conectar todos para que todos aclaren sus dudas, en verdad, súper válido de entrada, ¿no? Entonces, bueno, con esta larga introducción, entonces procedo a comenzar con los planes de incidencia, el formato que vamos a llevar para los proyectos. Iniciando por el principio de qué son los PIP, qué son los planes de incidencia, porque quizás para muchos es algo nuevo y no entienden de qué va. Los planes de incidencia pública, los PIP, son el entregable principal de este programa formativo que ustedes están haciendo. Es decir, disclaimer, si no lo completas o no lo pasas, no puedes culminar el curso, no tienes oportunidad de graduarte como joven ciudadano, cosa que sé que no va a pasar en ninguno de los casos de ustedes, pero sepan que este proyecto es determinante para culminar exitosamente su etapa formativa y, bueno, su diplomado, ¿no? Este tiene la característica de que es acumulativo. A diferencia de otros programas, normalmente te mandan, bueno, es un ensayo, este es un trabajo escrito, etcétera. Pero este trabajo o este plan de incidencia es un trabajo que va a ser acumulativo, es decir, cuenta con una serie de entregas donde, por ejemplo, esta primera que tienen ahorita, que vamos a hablar de ello un poquito más adelante, cuando le entreguen, nosotros la vamos a corregir y cuando ustedes tengan que entregar la segunda, tienen que entregar la primera con las correcciones más esta segunda entrega. ¿Ok? Entonces, por eso es acumulativo. Para muchos quizás es un poco palabra prohibida, pero véanlo como también el proceso de elaboración de una tesis. Obviamente no al grado de dificultad de una tesis, pero véanlo como en ese panorama de corregir y agregar. Y bueno, el seguimiento y la evaluación que vamos a hacer nosotros detrás de todas estas tutorías y este proceso va a ser súper clave, ¿no? La finalidad de estos planes de incidencia pública o estos proyectos, además de enseñarles sobre metodología de investigación y recolecta de datos y condensación de información, también es para darle a ustedes herramientas para llevar proyectos que sepan balancear entre lo idealista y lo realista. Nosotros tenemos un gran problema en nuestro país, donde los que tienen la potestad, el poder y, sí, el poder de ejecutar acciones concretas en nuestro país y llevar a cabo políticas públicas, normalmente se guían mucho de lo idealista, del ideal que ellos siguen, de la ideología que ellos profesan, el partido en el que ellos se desarrollan. Sin embargo, muchas veces sucede que en lo idealista se pierde lo realista y lo tangible. Yo no te puedo prometer que te voy a dar educación gratis para el resto de tu vida si no tengo realmente los recursos ni cuento con la planificación para efectivamente darte educación gratis por el tiempo que tú vivas, ¿ok? Entonces, este balance de este ejercicio es precisamente para eso, ¿ok? Y nos interesa mucho que trabajen en esto porque aunque la propuesta es desde un lado idealista, porque estamos hablando de ministerios y organismos que son actuales, pero que estamos trabajando en un país utópico que ya pasó esta etapa, no dejen de caer en la parte de lo realista que realmente esperamos de estos proyectos, ¿no? Entonces, en líneas generales, estos planes en ciencia pública son el desarrollo de una propuesta de política pública o proyecto de incidencia
que se va a aplicar en su sede, hipotéticamente, obvio, y ejecutarse a través del organismo o ministerio que fue asignado para ustedes, ¿ok? En otras palabras, son un trabajo que van a realizar con los grupos que se les asignó previamente por WhatsApp, que son sus ministerios, sus organismos. Este lo van a desarrollar a modo de plan o proyecto que tiene que ser aplicable y la aplicabilidad va a depender del organismo o la entidad que ustedes son. Es decir, yo no voy a poner un plan de vacunación al Ministerio de Educación, porque eso le compete al Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, es aterrizado hacia lo que ustedes representan. Y el objetivo es que responda a problemáticas locales. Hubo bastante debate y comentarios sobre, pero ¿por qué no está el ministerio tal? ¿Pero por qué tengo este y no este? Nosotros, estratégicamente, escogimos una serie de ministerios y organismos para cada sede del proyecto, sede Capital, sede Bolívar y sede Zulia, para que precisamente estos proyectos, además de irse hacia lo que nosotros queremos que pase, que es proyectos realistas y que puedan ser en verdad aplicados si se quiere, también va a partir de que ustedes puedan identificar problemáticas no tanto a nivel nacional, sino a nivel local. Entonces, queremos que sepan que todo está es fríamente calculado y que no es coincidencia que ciertos ministerios o que ciertos organismos estén como parte de la malla de algunas de las sedes, ¿ok? Todo está fríamente calculado. Entonces, esto es súper importante, igual poco a poco esto lo vamos a ir trayendo, toda esta presentación la van a tener a su disposición, igual todas estas fechas deberían manejarlas desde el principio. Esto es el cronograma de entregas, ¿ok? El cronograma de entregas va a seguirse tal cual está aquí, así que bueno, le toman foto, lo anotan, espero que estén tomando nota. Las entregas de este proyecto de incidencia van a estar divididas en 4, ¿ok? Como les dije anteriormente, son entregas acumulativas, lo que implica que al entregar una, por ejemplo, en este caso vamos a hacer el caso del acumulativo de la segunda, tienen que entregar lo que corregimos de la primera y la segunda, y luego va a pasar lo mismo con la tercera hasta que ustedes concluyan con su última entrega, ¿ok? Entonces, estas 4 entregas están divididas en las 4 áreas que nos interesan que ustedes desarrollen a lo largo de estos meses. Partiendo por, primero, delimitar y resumir o entender qué actor o qué rol juegan ustedes como parte de un ministerio o un organismo público. Esta primera entrega es un resumen, digamos, ejecutivo del contexto en el que están, de cuál es la problemática que ustedes están trazando y quiénes ustedes son como actor y cómo ustedes como actor tienen competencias para evaluar que ese problema es efectivamente un problema. Lo segundo es ya definir su problema como tal, definir y deconstruir el problema, las audiencias a las que este problema está afectando y en el análisis de poder, quiénes están en competencia para actuar frente a ese problema. Lo tercero parte ya de la propuesta de ustedes ante el problema y cómo ustedes van a monitorearla y evaluarla a lo largo de su ejecución. Y por último, pero no menos importante, conclusiones y las referencias. A nivel de fechas, vamos a comenzar con la que ya se asignó el pasado lunes 21, que se va a entregar el 17 de septiembre, ¿ok? Tienen bastante tiempo, como van a ver acá, para hacer sus entregas. Consejo número 1, no lo dejen para el último minuto, porque me voy a dar cuenta si lo hicieron apurados. Como les dije al principio, la que va a corregir en primera mano soy a ser yo. Sin embargo, obviamente va a tener apoyo logístico del resto del equipo de Más Ciudadanos. Sin embargo, sepan que yo también fui estudiante, yo también entregué a las 11:59, yo también hice todo eso, pero es una realidad que me gustaría que tratemos de ejercitar, hacer las cosas con más tiempo de antelación para la vida, ni siquiera para estos programas, sino para la vida, que al final es muy importante para nosotros. Entonces, bueno, la primera entrega se asignó ahorita y se va a entregar el 17 de septiembre por Classroom. La segunda se asigna el lunes siguiente, que es el 18 de septiembre, y tienen para entregarla hasta el 15 de octubre. De la misma forma, el día siguiente se asigna la tercera y tiene que entregarse el 12 de noviembre, y la última entrega se asigna el 13 de noviembre y tiene como fecha tope el 26 de noviembre, ¿ok? Ese es el cronograma de entregas que vamos a manejar. Estas fechas no cambian, son inmovibles, ¿ok? Ahora,
La pregunta del millón, ¿qué tiene cada entrega? Espero que hayan leído de entrada un poco lo que lleva o hayan hojeado un poco el formato que se les envió del proyecto. Espero que sí, porque vamos a ver qué tal con las preguntas que me hagan. Bueno, no, mentira. A ver, el primer entregable, que es el que les toca ahorita entregar en septiembre. ¿Qué tiene este primer entregable? Inicialmente, el título del plan de incidencia. Yo hice un ejemplo para poderles explicar un poco por qué nosotros pedimos que una propuesta o un plan de incidencia tenga un título, y el mejor ejemplo que se me ocurrió fue el del CLAP. ¿Alguno de ustedes sabe qué significan las siglas del CLAP, de las cajas CLAP? Que me lo quiera Sí, decir yo. en el chat. Ajá, Gabriel, cuéntame. Se llama Comité Local de Abastecimiento Productivo, si no me equivoco. Abastecimiento y Ok, producción. eso. No sé si lo googleaste, pero súper acertado. Efectivamente. Aunque nosotros vemos las cajas CLAP como unas cajas que le entregan a la gente y que tienen comida y que responden a una necesidad primaria de la parte de alimentación, eso fue una propuesta de política pública que, como lo acaba de decir Gabriel, se llama Comité Local de Abastecimiento y Producción. Es decir, es una política que creó un comité local para el abastecimiento y la producción alimentaria. ¿Qué pasa? La forma en que se vendió públicamente, en que se comercializó, en que aún se habla de ella a nivel público, es por sus siglas CLAP. No digo que todos sus nombres de sus planes de incidencia tengan un acrónimo super catchy, pero traten de pensar en que muchas veces a nivel público, uno de los factores que ayudan mucho a que la gente entienda cuál es tu propuesta es que sepan entenderla solamente leyendo el título, ¿ok? Entonces, el tema del título para su plan de incidencia es algo que puede ir cambiando a medida que lo vayan trabajando, pero vayan teniendo en mente esta dinámica de que sea algo que realmente impacte y que a pesar de lo bueno o lo malo, se quede en las mentes de quienes ustedes quieren que respondan a esta política o a este plan, ¿no? Lo ideal es que tenga una extensión máxima de 15 palabras para un título es bastante, así que tómenlo en cuenta, pero es máximo. Tampoco se pongan demasiado a sobrepensar esto. Esto puede cambiar a medida que van trabajando su proyecto. Sin embargo, en esta primera entrega nos interesa que ya hayan como conversado de lleno cómo van a llamar este plan o de lleno concretamente cuál es la serie de palabras que recogen la idea que ustedes están buscando trabajar en estos próximos meses. ¿Ok? Lo segundo es un resumen ejecutivo. Este resumen va a detallar, bueno, como establece la lámina acá, breve y concisamente todos los datos que ustedes consideran necesarios e importantes dentro del PIP. Eso puede ser desde lo que ustedes están planteando, si van a usar algún tipo de abreviaciones, si van a referirse a algún tipo de organismo o algún tipo de política con un nombre específico o una introducción resumen de lo que ustedes están trayendo. Que yo lo pueda leer y diga, ok, ya sé de qué va la propuesta. Lo siguiente es una ficha técnica, ya les voy a mostrar en la siguiente lámina cómo se ve. Esto es un cuadro resumen muy sencillo que básicamente resume primero una descripción breve del PIP, es decir, como que de qué va la propuesta, la ubicación donde va a ser implementada y el ministerio u organismo que está a cargo de llevarla a cabo. La parte de la ubicación es súper importante y lo vamos a atajar en los siguientes puntos de los entregables, porque obviamente nos interesa, como les dije al principio, que sea una cuestión local. Tiene mucho más impacto a nivel de política pública que tú me digas, yo voy a ayudar bajo como el ministerio, no sé, vamos a poner, soy Corpoelec y quiero ayudar al abastecimiento eléctrico de la comunidad de Canaima, en el estado Bolívar. Chévere. Entonces, ya yo sé que está ubicado no es tanto en el estado Bolívar, sino en la comunidad de Canaima específicamente. ¿Qué me permite eso? Una segmentación mucho más concreta, mucho más fácil, o bueno, no fácil, pero más identificable de los afectados bajo esta problemática que yo estoy buscando resolver, ¿ok? Entonces, por eso se les pide el tema de la ubicación. Y el ministerio, obviamente, son el ministerio que ustedes son en este caso. A nivel de contexto, esto es muy importante para nosotros porque es contextualizar con bases bibliográficas, con sustento, el entorno en el que ustedes están basando que este problema es un problema y cómo ustedes llegaron a que eso es un problema. Es decir, el contexto que engloba la problemática que ustedes están buscando resolver, ¿ok?
La justificación parte de argumentar estableciendo pertinencia, necesidad y relevancia de lo que implica o justifica que esa población ubicada en ese sector que ustedes están especificando tiene esa necesidad, tiene ese problema y ustedes van a ser quienes se lo solucionen. Es decir, justificar porque esto realmente es algo válido de proponer, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, la descripción del actor. Esta descripción o este segmento es donde ustedes van a investigar a profundidad quiénes son ustedes como organismo, como ministerio y qué tienen competencias a hacer. Parto de aquí. Es muy importante, en mi opinión, y esto es una recomendación que yo les hago desde lo personal, que lo primero que ustedes hagan es ese punto, antes de todo lo demás. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, mira, yo soy, hago el mismo ejemplo, soy Corpoelec, yo solamente me encargo de la luz. Pero, detalle, que quizás Corpoelec tiene ciertas competencias muy específicas sobre el tema eléctrico que quizás no saben. Entonces, antes de pensar en qué propuestas voy a hacer como Corpoelec, como Ministerio de Salud, como Ministerio de Educación, etcétera, es entender qué tengo competencias a hacer, ¿ok? Porque de lo mismo parte que quizás hayan ciertas aristas, por ejemplo, que pueden converger entre varios ministerios, entre varios organismos, y por eso para mí, y esto es una recomendación personal, está en este orden a propósito, pero sí me interesaría, y espero que así lo hagan, que primero estudien y describan e investiguen sobre lo que ustedes tienen competencias a hacer, y luego, partiendo de los problemas que identifican, empiecen entonces a unir los puntos de, puedo hacer esto, esto es un problema, así puedo atajarlo, ¿ok? Entonces, bueno, esto es como la primera entrega, creo yo que es la más fácil. Bueno, mentira, la última es la más fácil. Bueno, no sé. Esto es lo que les comentaba de la ficha técnica. Así se tiene que ver la ficha técnica. Si hojearon el formato del proyecto, así se ve básicamente la dinámica de, de este cuadro. Como ven, es muy sencillo, es la descripción de la propuesta, la ubicación donde va a estar aplicándose y el responsable del proyecto, que en este caso van a ser ustedes como ministerio o como organismo público en casos de los que hay dentro del programa, ¿ok? Hasta ahora, antes de pasar al segundo entregable, ¿hay alguna pregunta con el primero? Sobre todo porque es la que viene ahorita. Les pediría, si las tienen, que levanten la mano y me los digan en vez de escribirlas en el chat, porque no puedo ver el chat y me gustaría escucharlos porque creo que sería bueno tener una conversación, ¿ok? Tengo acá a Israel, cuéntame. Sobre la parte de la responsabilidad, digamos, del ministerio de la Ujú. institución, o sea, plantearlo tipo, los miembros del grupo tienen una función en el ministerio de tal y tal y tal y tal cosa, sería como que la visión o una cuestión más general de la organización, de la institución. Súper buena tu pregunta. Si bien toda esta dinámica de los ministerios y los organismos está como pautado como un juego de roles, en verdad en esa sección, más que asignarse como que, bueno, Israel es el ministro que se encarga de tal, este es el ministro que se encarga de tal dentro del ministerio. Nos interesa que en esa sección se dediquen específicamente a hablar y a desglosar qué es el ministerio, qué tiene competencias para hacer, cómo está dividido internamente, porque todo ministerio tiene subministerios y viceministerios y tiene diferentes cámaras, por ejemplo. Entonces, lo que nos interesa dentro de ese lado es que ustedes describan qué son, qué tienen competencias para hacer y cómo están divididos para poder hacerlo. Porque, por ejemplo, y me agarro de tu pregunta, Isra, del tema de, de que, por ejemplo, quizás ustedes tienen identificado un problema súper específico y, por ejemplo, algo de la parte de educación, para hacerlos a los más aterrizados. El tema educativo del proceso de las universidades públicas, por ejemplo. Y quizás ustedes lo están pensando en el macro del Ministerio de Educación y ya, pero en verdad, quizás evaluando el Ministerio de Educación se van a dar cuenta que debe haber o debería haber dentro de las competencias del Ministerio de Educación una subdivisión o un subgrupo que se encargue específicamente de la educación universitaria.
Entonces ustedes como ministerio actuarían como esa figura secundaria. ¿Me explico? Entonces por eso es súper importante que vean como el mapa completo del organismo que ustedes son y con base en los problemas que están identificando, qué de lo que ustedes ofrecen como organismo pueden atender hacia lo que están buscando resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que te haya aclarado y creo que pusiste la manito, pero por si acaso, tengo por acá a Raúl y después a Gabriel. Los escucho. ¿Lo me escuchas? Sí, Bien, yo soy del Corpo ELEC y ok. tengo una duda o sea, sobre el problema. Dijiste que tenía que ser una cosa que sea factible. Por lo menos en el caso que trabajo yo con electricidad, si yo, por ejemplo, se me ocurre una propuesta de poner plantas eléctricas por sector o algo así, yo tendría que Ujú. sacar el presupuesto económico de qué es eso, teórico, o tendría que sacarlo de una manera en la cual yo pudiera hacerlo viable o sea, con los recursos que tengo. Súper buena tu pregunta. Siento que por lo menos para esta primera entrega te estás como adelantando full. Siento que al final la parte como presupuestaria es algo que si ven el proyecto no estamos pidiéndoles que ustedes hagan. Han habido casos anteriores de otras cohortes que han decidido desglosar el presupuesto estimado que ellos consideran que existe de, de cada ministerio y desglosarlo. Sin embargo, esta propuesta es más hacia el lado narrativo de la propuesta más que el lado presupuestario. Entonces yo lo que te recomiendo es que cuando ustedes se sienten como Corpoelec a hablar y a entablar como, mira, esos son los problemas que hay, esto es lo que se ha hecho, que es muy importante esa parte, y aprovecho tu pregunta, antes de pensar en el problema y en cómo ustedes lo pueden resolver, busquen también si ya el ministerio o el organismo, de una u otra forma, si ha funcionado o no, ha propuesto antes resolver el problema que ustedes quieren resolver. Porque pasa, por ejemplo, que mucha gente que no, mira, yo descubrí el bombillo y te das cuenta que en verdad el bombillo lo descubrieron, o sea, lo inventaron hace muchísimo tiempo atrás y tú lo que vas a hacer es una reinvención del bombillo, ¿ok? Pero mejorada, que sí sea aplicable y que sí funcione. Entonces, mi recomendación para ustedes, sobre todo, es que, a pesar de que las políticas y las cosas que han implementado el Corpolex sabemos que no han sido las más exitosas, deben haber bases de propuestas previas frente a problemas que quizás ustedes han identificado, con los que pueden tener como una base primaria de, ok, esto es lo que se propuso, no funcionó, lo arreglo, lo mejoro, lo reinvento. ¿Ok? Entonces, bueno, por ese lado. Espero haberte contestado tu duda. A ver, Gabriel, cuéntame. ¿Los escucha bien? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, mi pregunta era de que perteneciendo al Ministerio de Juventud y Deporte, Ujú, nosotros nos dimos cuenta que, bueno, principalmente está el hecho de que este ministerio como tal no cuenta con una página web ni tampoco con mucha información acerca de exactamente lo que hace. Lo único que ujú, se pudo obtener en ese momento fue una cuenta que publicó Transparencia Internacional en 2014, cuando hace la fusión entre el Ministerio de Juventud y Deporte. ujú. Y digamos que allí como tal, más allá del organigrama que lo aborda de una forma un poco muy simple, bueno, no ofrece como muchas luces en cuanto a exactamente cuáles son las competencias específicas de lo que hace ese ministerio particular. Eso sobre, bueno, que mi pregunta iría más dirigido a qué tan específico debería hacer como esta explicación del ministerio, Ujú, si va más allá como del contexto histórico en el que nace el ministerio o del deporte. Y lo otro, ok, que iba más dirigido, era un tema de, bueno, si también para cuando se vaya a tener la ficha técnica, habría que especificar también, o sea, como que más allá del ministerio que está haciendo esto, si esto de alguna manera se vincula con, bueno, en el caso del Ministerio de Juventud y Deporte, con de repente el Instituto Nacional de Deporte o el Instituto Nacional de Juventud y el etcétera, etcétera. E inclusive con el tema de los viceministerios, en todo caso de que se necesite como para eso. Ese sería como mi... ok, ya la primera te la entendí. La segunda básicamente es si en la ficha técnica iría específicamente como que qué subdivisión de tu ministerio es, es el que se va a encargar, bueno, de tu departamento, el que se va a encargar como de la política. Eso. Sí, exacto. O sea, que sí, más allá de poder especificar qué viceministro se tiene que encargar de esa política pública,
o de esa política, sí, esa política pública, ese también habría que especificar cuáles son los institutos nacionales que están adscritos a ese ministerio que deben intervenir dentro del proceso de la elaboración. Ok, bueno, súper buenas tus dos preguntas. Voy con la segunda primero. Con respecto a la ficha técnica y la parte del ministerio y la parte de las competencias. En otras entregas, que ya se les voy a explicar un poco más a detalle, se desglosa la parte del mapa de poder y de cómo influencian cada uno de los actores que tienen poder de decisión o de influencia dentro de las competencias del organismo. En este caso, el Ministerio de Juventud. Entonces, por este lado, inicialmente el responsable del proyecto, por más que pueda ser una división específica del Ministerio de Juventud, va a ser el Ministerio de Juventud. Entonces, lo importante acá es que básicamente ustedes expliquen como que el responsable del proyecto es el ministerio porque X, ¿ok? Entonces, en verdad es muy sencillo, como es una ficha técnica que básicamente cualquier persona que sepa o no del proyecto y lo que ustedes trabajen la ve y diga, ok, esto es para hacer esto en tal lugar mediante este organismo, ¿ok? Esa es como la estructura. Y la segunda pregunta con la parte del ministerio, ya en el chat vi que te contestaron lo que yo iba a contestarte también, que es la parte de la Gaceta Oficial. El Ministerio de Juventud y Deporte obviamente fue modificado recientemente lo del tema de juventud y deporte, pero como ministerio ha tenido un antecedente interesante de la parte evolutiva de qué implica ese ministerio. La mejor fuente o la fuente primaria para ustedes entender qué hace ese ministerio y cómo está dividido es su Gaceta Oficial, en primera instancia. Y posterior a eso, obviamente, tampoco es que estamos pidiéndoles que desglosen a detalle si no tienen demasiada información, porque sabemos que los ministerios y entidades públicas en Venezuela carecen a veces de información primaria. Sí les recomendaría que empiecen por la Gaceta Oficial, traten de buscar investigaciones, trabajos inclusive de ministerios o de organismos que se encarguen de trabajar con el Ministerio de Juventud, por ejemplo, donde se pueda hacer mención a ciertas cosas específicas que quizás no salen en una página web, por ejemplo. ¿Ok? Yo ahí les recomendaría que iniciaran con la Gaceta y partiendo de lo que dice eso, por ejemplo, si la Gaceta desglosa como que el Ministerio de Juventud y Deporte va a estar dividida en la parte de juventud y la parte de deporte. Entonces la de juventud tiene esto, la de deporte tiene esto, y ustedes se agarran de una, por ejemplo, y buscan Viceministerio de Juventud Indígena, qué sé yo. Buscan eso y empiezan como a atar un poco los puntos. Yo aquí lanzando flechas también, ¿no? Pero creo que lo importante en primera instancia es que sepan que nada de lo que está en el proyecto les exige que sea demasiado largo la explicación. Tú puedes ser corto, pero decir exactamente lo que tienes que decir. No hay una extensión del proyecto, que me parece algo súper importante de resaltar. Uy, tengo una mano, alguien por ahí con el micrófono desmuteado. Y ya para entonces pasar a la pregunta de Carlos, igual cualquier cosa, si necesitan como reafirmar alguna de las preguntas, me las pueden dejar en el chat y yo al final voy a contestarlas para también como que ir avanzando, pero de lleno, no tiene una extensión de páginas del proyecto. Hay proyectos que nos han entregado que han sido breves, pero en lo breve han sido ejemplares y excelentes, y otros que han sido súper extensos, súper largos, que si bien son buenos, quizás los cortos a veces quedaron mejor, pero no por un tema de contenido, sino por un tema de cómo dividieron y desarrollaron cada etapa. Si ustedes consideran que es necesario súper desglosar desde el antecedente del Ministerio de Juventud e irse hasta atrás a lo que es cuando ustedes lo están aplicando, buenísimo, denle play. Si ustedes sienten que lo necesario es nada más irse a, el ministerio es esto, la Gaceta especifica esto es lo que nos estamos encargando de hacer, estas son nuestras competencias, listo, también es válido. Completamente a discreción de lo que ustedes como equipo también quieran hacer. Entonces, bueno, voy a atender la pregunta de Carlos y voy a ir continuando para que tampoco nos quedemos demasiado extensos aquí porque me falta explicarles así sea por encima un poquito de las otras entregas. A ver, Carlos, te escucho. Ok, buenas tardes. En relación a la ficha técnica, en la parte de responsable del proyecto, digamos que en nuestro plan de incidencia nos damos cuenta, o describiendo el rol del ministerio, que el proyecto que nosotros tenemos tiene quizás incidencia de algún otro ministerio. Hay que especificarlo dentro de la parte de responsable del proyecto como, hey,
este es el ministerio encargado, sin embargo, tiene incidencia de este otro ministerio, o a efectos del proyecto, solamente vamos a decir, nosotros somos los responsables del proyecto. Súper buena pregunta y de verdad la aprecio muchísimo. Lo que me dijiste al principio es lo que yo particularmente haría. Sin duda, todas las instancias de los ministerios se interrelacionan, así que puede pasar que algo que es educación también atiende salud. Entonces yo lo que les recomendaría es que principalmente ustedes pongan como el responsable principal del proyecto su ministerio u organismo. Sin embargo, que también entran dentro de responsabilidades secundarias este y este organismo. Pero que ustedes luego en el desarrollo del proyecto puedan indicar qué rol o qué función dentro de las competencias secundarias de responsabilidad esos organismos que ustedes están poniendo como secundarios cumplen, ¿ok? Pero siempre poniéndolos a ustedes como el responsable principal. Inclusive, aprovecho tu pregunta de que, por ejemplo, si ustedes en su problemática que están planteando se dan cuenta que en verdad no es algo que compete 100% o en una medida de 80-20 a su organismo, yo les diría que traten de buscar otras opciones de propuesta, porque la idea es que sea lo más centrada en su grupo posible. Entonces, si ustedes se dan cuenta que la propuesta, juro, para que se pueda aplicar, tiene que contar con la participación equitativa de otros 3 ministerios, realmente es el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces traten de que sea más hacia su lado, pero que sin duda con la parte como de colaborar tenga inclusión de aportes y sí, de aportes secundarios de otros organismos. Así que yo lo pondría como tú dices, me parecería un valor agregado súper bueno y si está bien justificado, pues adelante. Que buenísimo por ese lado. Voy entonces a darle una pausa a las preguntas para continuar. Sin embargo, si tienen cosas o preguntas sobre esta primera entrega que quieran aún atajar, me las pueden dejar en los comentarios y yo, bueno, en el chat y yo voy avanzando, ¿ok? Pero es para no hacerles tampoco la tutoría tan larga. Ok, continúo entonces con el segundo entregable. Aquí me adelanto un poco a explicarles esta primera tutorial, la voy a hacer un poco más larga y más como de explicarles a ustedes y ya las siguientes van a ser mucho más puntuales hacia la entrega que tiene más cercana a entregar, ¿ok? Y a atender dudas específicas. Entonces, partiendo del segundo entregable, este va a ser todo lo que tiene que ver con el problema. Ya ustedes identificaron quiénes son, qué hacen, qué tienen competencias a hacer. Entonces vamos a partir del problema. Vamos a disectar ese problema en definirlo, es decir, qué es el problema, por qué es un problema, caracterizarlo, qué lo califica y qué lo detalla como un problema. ¿Cuáles son no es como que, bueno, no hay agua en mi municipio, no, es que no hay agua, las tuberías están rotas, no hay presión de agua, el tanque está podrido, no llegan los 3 edificios, sino que llega uno solo, etc. Esto es caracterizando el problema, haciéndolo específico. ¿Qué causa el problema? Todo problema tiene una causa e incluso puede tener más de una. Así que los invitamos a que traten de pensar en cuáles son las causas de su problema, no solamente primarias, sino también secundarias. Porque toda causa también tiene un efecto. Y entonces aquí viene la parte de cuáles son los efectos que tiene su problema dentro del entorno que ustedes están buscando ayudar de cierta manera, ¿no? Entonces, una de las preguntas que a veces solemos hacer para esta sección es, ¿por qué el problema A tiene como consecuencia la generación del efecto P? Es decir, cómo yo llegué a este problema y llego a este efecto. Entonces, si ustedes logran conectar esos puntos entre causa y efecto dentro del desglose de su trabajo, fantástico. Lo siguiente es definición de audiencias. No es lo mismo decirles que una política pública va a responder al Estado completo que decirte que va a ser solamente atajado hacia esta comunidad, que luego de un estudio nos dimos cuenta que es la más afectada por este problema que sin duda afecta a todos. Me explico. Hago el caso de Canaima y Bolívar. Todos sabemos que en el estado de Bolívar hay N cantidad de problemas de abastecimiento en términos, por ejemplo, del tema electricidad. Yo recientemente estuve en Canaima, así que lo atajo como en plano bastante personal, que el tema de los suministros eléctricos son demasiado desastrosos. Sabemos que son en todo el estado, pero yo en Bolívar, por ejemplo, pasé de los 6 días, 5 sin luz. Entonces, ya tú sabes que quizás bajo mi experiencia o bajo mi evaluación, siendo que Canaima, que puede ser muchas otras estén igual o peor, es la más afectada. Entonces yo me voy a encargar de
atajar el problema de esa audiencia, de ese espacio. ¿Por qué se hace que sea más específica la audiencia? Porque muchas veces sucede que si el problema lo atajan con una audiencia muy amplia, no tienen certeza de que a todo el mundo, a ver, se los voy a poner de esta manera. No para todo el mundo los problemas son los mismos, ni lo afectan de la misma manera. Pero si ustedes logran identificar que una audiencia en particular, un demográfico específico, se ve afectado por el problema de forma directa, a esa es la gente a que ustedes le tienen que responder. Porque quizás, por ejemplo, me devuelvo el caso del agua, yo en mi edificio quizás yo tengo agua y para mí no es un problema como que pensar en reabastecer el tema del agua en la zona porque yo tengo agua, pero mi vecino no. Entonces tú tienes que responder, nunca van a lograr responder a los problemas a todo el mundo, es una realidad, pero el tema de las audiencias es indispensable que ustedes lo logren definir porque ahí parte lo que hablamos del idealista y el realista. El ideal es, mira, lograr que toda Venezuela tenga luz. Lo realista es que yo, bajo mis recursos y mis capacidades, puedo nada más ayudar actualmente a armar un sistema para reabastecer la luz de este sector. Si funciona y es viable, entonces lo aplico en otro. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan importante la definición de las audiencias. Y luego tenemos una parte que a mí me parece fantástica, que es los análisis de poder. Y por aquí parto de varias preguntas que me hicieron de si hay ministerios, hay organismos que trabajan con competencias que pueden ayudar a esa política a llevarse a cabo. Es aquí donde ustedes hacen ese análisis. ¿Ok? El análisis de poder y el mapa del poder. En primera instancia, el análisis del poder implica que ustedes van a identificar cuáles son los actores que tienen potestad de actuar frente al problema que ustedes están planteando de forma directa o indirecta. Véanlo como una correlación de fuerzas alrededor de lo que ustedes, del área que está afectada. Correlación de fuerzas en el sentido de que, mira, el problema del agua tiene muchísimos factores que ustedes están justamente describiendo. Entonces, si yo dentro de esos factores, por ejemplo, que el tema del suministro del agua parte de que no sé, el sistema de bombas del edificio no tiene electricidad suficiente para llegar a todo el edificio completo, entonces ya estamos hablando de un problema de luz también, que por la luz también afecta al agua. Entonces estamos ya uniendo puntos de que, mira, en análisis de poder, no solamente me tengo que concentrar en qué actores responden o tienen incidencia o tienen poder frente al tema del agua, sino también al tema de la luz. ¿Me explico? Entonces, en ese análisis de poder, en ese mapa que ustedes van a ir construyendo, van a ir determinando no solamente dentro de su propio ministerio, por ejemplo, quién tiene más potestad dentro del problema. Sí, por ejemplo, y si me devuelvo también al caso de la educación, y perdón que esté como saltando en ejemplos, pero es la mejor forma de explicarles esto. En el caso de educación, a nivel de poder, el Ministerio de Educación tiene cierto poder específico. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un problema que atiende a las universidades, por más que el ministerio tenga poder y el área que se encarga de la educación básica y primaria tiene poder, en este problema, el área que se encarga de la educación universitaria tiene más poder sobre los otros. ¿Me explico? Entonces, este ejercicio es lo que ustedes van a ir midiendo poco a poco. No se asusten, no es tan complicado como parece. Ya cuando vean los cuadros, y los invito, si no lo han hecho, a que lean el formato que está bastante específico con esta parte y les puse ejemplos de todo. Van entonces a partir entonces a hacer un mapa de poder. El mapa de poder va a ser una herramienta que les va a permitir visualizar la correlación de fuerzas que hay entre diferentes actores. Entonces, voy entonces a que lo vean visual. En el cuadro que está en la esquina superior de mi izquierda, contempla entonces el análisis de poder. Estos son las entidades que tienen poder sobre esta problemática que se presentó, ¿ok? Entonces tienes, bueno, desde el presidente hasta el consejo municipal. Estos son el mapa de actores que de una u otra forma tienen poder sobre el problema que yo estoy tratando de atajar. Ahora, ya identifiqué cuáles son esos entes de poder. ¿Cómo los clasifico? ¿Ok? La clasificación, yo les sugiero que se guíen de este caso que está acá, que es del gráfico de poder de Luchetti,
que él habla de clasificar a los actores de poder en esta clasificación. Tienes al blanco, que es a quien tú estás tratando de responderle, que en este caso el blanco es el actor que está afectado. Tienes a los aliados, que son esto que mencionaba Carlos, de estos otros organismos que pueden ayudar a hacer la política, son aliados. Tienes a los que lo organizan, que ahí partirían, por ejemplo, ustedes, quizás con otro, pero partiendo de que son quienes organizan. Y tienes otros dos actores que son importantes de identificar como poder también, que son los opositores a lo que tú haces y los indecisos. Los opositores es todas aquellas organizaciones, actores o entidades que bajo lo que tú hagas se pudiesen oponer a lo que tú propones. ¿Ok? Y los indecisos son, aquí ellos lo ponen como el ejemplo de los ciudadanos, la prensa, etcétera, que la indecisión parte de lo que mejor les conviene. Entonces, esa parte de los indecisos no es necesario que la pongan, yo se los recomiendo que no. Pero como ven el ejemplo acá, ya aterrizado a ese mapa, es por ejemplo en este cuadro, la alcaldía del municipio Vargas es el actor, es quien organiza y luego explican el hilo discursivo de por qué es quien organiza. Luego, el Consejo Municipal del municipio Vargas es el blanco, o sea, es quien ellos están tratando de, es la entidad que es la encargada de legislar específicamente lo que ellos necesitan. Y la gobernación del estado Vargas es el aliado que los va, valga la redundancia, no valga la redundancia, que los va a ayudar a que la autoridad máxima del estado les permita entonces ejecutar esa política. Esto quizás a veces suena complicado, todavía no están en este punto, pero sí me interesa que lo vayan como familiarizando porque es una parte medio... Se van a divertir tratando de medir estas cosas porque pueden partir de poderes desde el ejecutivo hasta lo más bajo o no, bajo en la categoría, como puede ser el Consejo Municipal, que sigue teniendo poder e importancia, pero en la escala de estimación de lo que ustedes necesiten o les sea relevante. Igual, de nuevo, en el formato de proyecto están todos estos ejemplos, ¿ok? Y están desglosados para que ustedes también los vean. De tercer entregable tenemos ya la parte entonces de su propuesta. Objetivo general y específico, qué es lo que quieren lograr, específicamente cómo lo van a lograr. Luego tienen una, una metodología que nosotros queremos mucho, que es la matriz FODA. No sé si ustedes están familiarizados con la matriz FODA, ahora me lo pueden hacer saber en el chat. Pero si es el caso, saben que hacer una matriz FODA, una vez que le agarras el truco, es de las herramientas más prácticas que existen para evaluar un proyecto. Y una vez que lo dominen, de verdad es mágica la herramienta FODA. Ya una vez que tienen sus objetivos generales y específicos, la matriz lo que les va a permitir es diagnosticar y graficar en un cuadro cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, las amenazas que han identificado que pueden ser un retroceso a lo que ustedes quieren proponer y el área de oportunidades que ustedes tienen para entonces tomar la decisión. Es decir, la matriz FODA de una forma u otra lo que les va a ayudar a evaluar es qué tan factible o viable, realista, es su propuesta. ¿Ok? Ya les voy a mostrar un ejemplo de la matriz. Luego de hacer la matriz, de identificar y diagnosticar todo esto, va entonces la propuesta. ¿Cuál es el plan? ¿Qué se pretende lograr? Y el cómo. El cómo es lo más importante. De nada me sirve decirte, yo voy a llevar electricidad a todo el municipio. Buenísimo. ¿Cómo? Entonces, en la parte de la propuesta es donde ustedes tienen que desglosar ese cómo. Y es muy importante que lo tomen en cuenta para que entonces partan de lo que les dije al principio, de lo idealista a lo realista. Y bueno, siguiendo con la parte ya de los últimos 3 puntos, es la estrategia y el programa de actividades, el seguimiento y la evaluación. Ustedes, una vez que ya tengan su plan, ya hayan evaluado si es viable, ya hayan trazado objetivos y metas, van entonces a armar una estrategia que englobe cuáles son las actividades y las diferentes, sí, actividades que van a ser necesarias para que ese plan se lleve a cabo y los objetivos se logren. Y una vez que ustedes ejecuten esas actividades o tracen cómo se ejecutarían, entonces partan de armar cómo le van a hacer seguimiento y cómo van a evaluar que el plan está siendo efectivo.
recuerden, y creo que esto quizás lo verán ya en la parte formativa, y si no, podemos atajar esto en otra tutoría un poco más específicamente, que es el tema del ciclo de las políticas públicas. Parte inicialmente de armar la política pública, diseñarla, luego viene el proceso de ejecutarla y monitorearla, porque una vez que ustedes aplican la política, tienen que evaluarla y monitorear de cómo va, y evaluar si está siendo efectiva o no, para entonces cambiarla o mantenerla. Ese es el ciclo. Y en el caso de ustedes, lo que lo va a hacer realista es que ustedes logren trazar: este es mi plan, así lo voy a ejecutar, esto es lo que se va a hacer para lograr el objetivo, y así lo voy a medir de qué tan efectivo o no está siendo. Hay varios ejemplos de instrumentos de evaluación y de ejemplos que se usaron en otros proyectos de esta parte. Los invito de nuevo a ver el formato, pero básicamente es esto, ¿ok? Acá entonces brevemente, porque esto sí es algo que quiero atajar ya cuando venga esta tutoría específica de esta entrega, el tema de la matriz FODA. Como ven, es un cuadro, son dos cuadros. El primero es el que incluye las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Ahí es donde ustedes van a desglosar, basados en la perspectiva de ustedes como ministerio u organismo, cuáles son sus fortalezas como organismo frente a la problemática, cuáles son sus debilidades. Por ejemplo, aquí identifican que esto es una alcaldía. La alcaldía no cuenta con recursos propios para realizar este trabajo, sino que tiene que contar con recursos externos, etc. Son debilidades o son situaciones que pueden retroceder que esa propuesta sea efectiva. Las oportunidades es: mira, esto nunca se ha hecho antes, esto quizás es una respuesta a algo que no se había hecho y esto nos da una ventana de oportunidad importante. Pero lo que nos amenaza, por ejemplo, en este cuadro, el ejemplo era el COVID. O sea, es una amenaza para nosotros hacer cosas presenciales porque es el COVID. Entonces ya cuando ustedes identifican en qué son buenos, en qué tienen que mejorar, cuáles son sus ventanas, oportunidades y cuáles son sus riesgos, entonces empieza el cruce en el siguiente cuadro de adaptar la fortaleza con la oportunidad y la debilidad con la amenaza. Y luego la fortaleza con la debilidad y la oportunidad con la amenaza. Es un cruce, ¿ok? Por eso se llama matriz FODA. De fortaleza, oportunidad y, a ver, fortaleza, oportunidad, fortaleza, a ver, FODA, debilidad y amenaza. Perdón, muchachos, a mí la FODA me dejó marcas de la universidad. Pero bueno, es una herramienta de verdad. Yo se los digo, a pesar de los traumas universitarios, les digo que en serio es una de las mejores herramientas que me han enseñado y actualmente la valoro muchísimo. Pero esto lo vamos a atajar ya cuando estemos más cerca de esto, ¿ok? Entonces, bueno, tengo acá una manito levantada. Cuéntame, Diego. Hola, buenas tardes. Cuéntame. Chévere, me mantengo. Tengo una duda en los indicadores, ¿ok? Bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar con algunos indicadores, pero me gustaría saber si nosotros los tenemos que crear, ¿ok? O en su defecto utilizamos algunos ya previamente establecidos. Para la matriz, dices tú. Es que ahí digo evaluación e indicadores en el tercer Ah, entregable. ok, ya va. Con- Pero es que se te oyó como cortado. Ok, en la parte de los indicadores. Perdón. Bueno, nosotros en Sí, verdad les damos unos es, ejemplos, ajá, aquí. Nosotros les damos unos ok. ejemplos en el formato del proyecto. Sin embargo, la evaluación y los indicadores nosotros los dejamos a completa libertad del grupo a diseñar. Es decir, es que ustedes construyan la base y los parámetros con los que ustedes van a hacerle seguimiento a su propuesta. Así que pueden basarse en indicadores de proyectos similares a los que ustedes están haciendo. Pueden ser indicadores que se han utilizado en otros proyectos del lado del ministerio u organismo, pero la serie de indicadores vamos a dejar que sea bastante a discreción del grupo y las necesidades del proyecto, por ese lado. Ah, buenísimo, gracias. Sí, creí, Tranquilo. esa era mi duda, tipo, si teníamos como libre albedrío en ese caso para poder poner los indicadores, o si Siempre y utilizamos cuando los son previamente. indicadores lógicos y nada demasiado Claro, sí, burrado, buenísimo. no, algo tan descabellado. Exacto. Entonces, bueno, Chévere. Y parto le entonces ponemos su al... debida ponderación y eso, ¿Cómo? con su debida ponderación y todo eso a nivel Exactamente, legislativo. exactamente. Chévere, gracias. Tranquilo. Bueno, entonces ya para ir cerrando, ya la última parte es el último entregable, que me atrevería a decir que es el más fácil, pero la verdad es que se sorprenderían de cómo la gente sufre con este entregable, porque tienen encima
las correcciones de los otros 3. Por eso les digo que no dejen nada para el último minuto. En este último entregable son las conclusiones de su trabajo, unas conclusiones bastante bonitas, bastante concretas. Creo que todos los que hemos trabajado en análisis e investigación y hacemos trabajos escritos, sabemos que las conclusiones pueden llegar a ser la parte más importante del trabajo, porque cuando ustedes concluyen no solamente todo lo que el ministerio va a plasmar para llegar a eso que ustedes quieren lograr, sino también cómo a través del desarrollo de su propuesta ustedes concluyen que efectivamente lo que ustedes están planteando tiene pies y cabeza. ¿Ok? Y eso es muy importante para todos. Y, bueno, las referencias bibliográficas. Sé que esto es un talón de Aquiles para varios. Sé que las normas APA son un fastidio. Pero una vez que ustedes se familiarizan con las normas APA y con lo importante que es las citas y las referencias, lo van a agradecer por el resto de su vida. Entonces, nosotros dentro del formato de proyectos, les indicamos que vamos a estarnos rigiendo por las normas APA de la 7ª edición, que es la que salió este año. Igual les dejé el link en el documento de un documento literal de cómo citar, cómo referenciar, cómo parafrasear con ese formato APA. Es una guía muy completa que les va a ser súper útil. Ahora, un gran asterisco aquí que nos pasó, yo por ejemplo, estuve en el acompañamiento de la corte pasada y esto fue una duda que surgió varias veces. El hecho de que en la 4ª entrega dice que están las referencias no significa que ustedes van a dejar las referencias para lo último. En cambio, yo ahí voy a hacer una modificación y ponerlos a que entiendan que a partir de esta primera entrega, todas las entregas que ustedes hagan tienen que tener al final del documento las referencias. ¿Qué les va a permitir eso a ustedes? Que primero practiquen desde el principio citar y referenciar, pero también les va a hacer el trabajo mucho más fácil porque vayan ustedes a ver desde la experiencia, por lo menos mía, con mi tesis, que no hice las referencias poco a poco, sino que las dejé a lo último. Pasé casi una semana armando las referencias al final del documento porque eran muchas. Y va a pasarles que ustedes en este proyecto van a usar muchas fuentes. Y si ustedes dejan eso a lo último, de verdad les va a costar mucho trabajo de estructurar eso de la mejor manera. Entonces lo que yo les recomiendo, y por eso lo cambié para que ustedes lo puedan hacer así, que así como es acumulativo el proyecto, las referencias también. Entonces con cada entrega que ustedes hagan, espero abajo del documento las referencias bibliográficas acumuladas poco a poco a lo que va de su proyecto, ¿ok? Y bueno, obviamente que en el cuarto entregable ya estén listas y blindadas, todas bonitas y en formato. Pero eso es para ir también teniendo seguimiento de qué fuentes están consultando, ¿ok? Y bueno, básicamente eso es toda la parte del formato. Tengo acá unas preguntitas por el chat. Exactamente. Si no construyes el documento con tus citas, es trabajo doble. Estoy completamente de acuerdo, Daniel. Entonces, bueno, para entonces seguir y al final les contesto ya las preguntas si les quedaron con respecto a algo de lo que les comenté, para ir cerrando. Parte entonces de aspectos a considerar ya de la parte logística del desarrollo de sus proyectos. Lo primero es que la entrega de sus PIP será asignada únicamente al encargado de cada ministerio u organismo en Classroom. Es decir, ¿se acuerdan cuando en la dinámica de WhatsApp les pedimos que nos anotaran quién era el encargado de cada grupo? Esa persona que ustedes anotaron y que ustedes espero que hayan elegido democráticamente, va a ser la persona que va a estar encargada de enviarnos la entrega de su proyecto. En Classroom nosotros podemos asignar tareas específicamente a miembros de la plataforma y es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, esa persona va a ser la que va a tener asignado en su Classroom únicamente la entrega de ese entregable, valga la redundancia. Entonces, la única persona que puede entregarlo es esta persona. A menos que caso suceda que se comenta y se comunica con previo aviso de que esa persona no pueda y se atiende. Pero lo ideal y lo que se va a manejar y respetar es que la única persona que puede entregarnos la asignación es el encargado por Classroom, ¿ok? Eso nos evita trabajos dobles, entregas dobles y que todo el mundo quiera mandar la cuestión a la vez porque no vale la pena. Eso para que lo tengan en mente. Lo segundo es que se va a llevar un proceso de evaluación interno. Estas entregas de estas 4 entregas que les acabo de explicar, no van a tener una nota cada vez que ustedes las manden,
porque el trabajo, el trabajo y la nota es el proyecto completo y la presentación completa, como está en el plan de evaluación que les mostraron a principio del programa. Sin embargo, yo a la hora de hacer las correcciones voy a llevar una evaluación interna, donde de primera mano voy a tomar en cuenta puntualidad de la entrega. Yo sí me voy a poner un poquito estricta con eso. No me lo entregaste antes de las 11:59, ya está tarde. Yo entiendo que hay problemas de internet, yo entiendo que hay problemas de luz, yo entiendo que hay problemas de toda índole en Venezuela, pero por eso le dije al principio que voy a ser full insistente con el tema de la puntualidad, porque es un trabajo que se les está dejando con mucho tiempo de antelación. Miren que la entrega se les asignó el 21 de agosto y tienen hasta el 17 de septiembre para entregar. Más que suficiente tiempo para hacerlo y que no tengan que dejar para ese último día para poderlo mandar. Si lo pueden mandar antes, si pueden prever y tener todo eso listo previamente para que ninguno de estos factores de nuestra realidad nos afecte, para eso les estamos dejando tanto tiempo para realizar sus entregas, ¿ok? Así que ya saben. Sobre todo porque yo no como cuento, yo también fui estudiante, yo también puse excusas para no entregar a tiempo y para tener más chance de hacer algo porque lo dejé al último minuto, yo también fui estudiante. Entonces, por eso les digo que estoy basándome mucho en mi experiencia personal de qué cosas que hay que cambiar y hay que mejorar. Lo tercero es que, bueno, se les va a enviar feedback de sus entregas a través del correo. Nosotros tenemos la base de datos de sus correos y les vamos a estar mandando al grupo completo el feedback con el documento, con las anotaciones y lo que yo termine como resaltándoles o dándoles de feedback. Y el plazo de este feedback es entre los máximos 10 días después de su entrega. ¿Ok? Para que ustedes tengan suficiente tiempo para ir haciendo su siguiente entrega y agregándole las correcciones de la anterior. ¿Ok? Y bueno, en este correo va a estar copiado el jefe de gabinete. Eso creo que no sé si lo puse en otra lámina, pero lo explico una vez. Cada grupo, esto va a ser algo que vamos a anunciar la semana que viene, pero cada uno de sus grupos va a tener un tutor. El tutor tiene el título de jefe de gabinete y va a ser una persona que fue escogida especialmente para guiarlos a ustedes a que estos formatos, esta propuesta y este trabajo sea lo más completo y blindado posible. Es un acompañamiento de tutoría, no es algo tan como lo que voy a hacer yo, pero es una persona que va a estar eh, en la responsabilidad de estar supervisándolos a ustedes, con las que ustedes pueden contar para mandarles la entrega antes de mandármela a mí, por ejemplo, como que mira, revísamela primero y después me la mandan. Para esa es la figura del jefe y eso vamos a darles anuncios de quiénes son sus jefes de gabinete la semana que viene, si Dios quiere, pero para que sepan que el feedback le va a llegar tanto a ustedes como a ellos, porque es importante. Y lo último, pero no menos importante, es que vamos a realizar una coevaluación. Ustedes como grupo van a trabajar todos estos meses en su proyecto y nos interesa que el trabajo en equipo sea evaluado no solamente desde la perspectiva del entregable, sino también entre ustedes mismos. Así que cuando ustedes entreguen su última parte del proyecto, ya su proyecto completo en noviembre, se les va a juntar una coevaluación donde ustedes luego van a puntearse como equipo entre sí. Y bueno, con base en esa coevaluación, más las notas que nosotros tengamos, más todo lo que ya sale en el plan de evaluación, es que se va a terminar la nota final de sus proyectos, más la de su presentación que vendría después. ¿Ok? Pues bueno, creo que ya estamos listos. Así que bueno, gracias por escuchar mi monólogo porque sé que fue largo. Y bueno, el país queda en sus manos. Aprovecho de brevemente, para no extenderlo más, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hablamos, más que todo de la primera entrega, que es la que tiene más cerca, porque las siguientes lo podemos ir discutiendo ya con las tutorías, pero me interesa saber que si entendieron, cómo se sienten con este tema del plan de ciencia, qué tal sus grupos. Si me pueden comentar un poco, me encantaría tipo tener unos minuticos para escucharlos un poco también, ¿o no? ¿No hay dudas? Ajá, Diego, cuéntame. Bueno, más que dar otro punto, por ejemplo, nosotros en algún momento, sin embargo, hasta el momento que no estamos
por Zoom en notoría, y nosotros tenemos la capacidad de poder mandarte un correo, tipo, si tenemos alguna duda o algo. Sí, eso es algo importante que gracias por recordármelo porque se me pasó mencionarles. Si se dieron cuenta en las pautas de la entrega, que se les mandó por Classroom y se les mandó también por el grupo, en cada pauta al final está que pueden escribir al correo de formación de Más Ciudadanos o a mi correo de Más Ciudadanos. Yo les pediría que para el tema de atajar dudas, en vez de que todo el mundo me escriba por su lado un correo, que ustedes, por ejemplo, si ustedes como grupo tienen varias dudas todos, se pueden organizar, puede ser el mismo encargado o puede ser alguien más que ustedes tipo decidan, escribir un correo con todas las dudas del grupo condensadas en un mismo correo para yo poderlas atender por grupo y no por individuales. Si pueden hacer eso, se los agradecería muchísimo. De nuevo, mi correo está a la orden para atender esas dudas que tú comentas, y por eso lo pusimos en las pautas de entrega, porque para eso está. Sin embargo, tengan de entrada que esos jefes de gabinete que les mencioné, que son sus tutores, también van a recibir esta tutoría, así que van a estar igual de empapados que ustedes de la metodología y quizás inclusive a primera instancia la pregunta sea más a ellos y si ellos mismos no la pueden contestar, pueden entonces partir a preguntarme a mí directamente. Pero gracias por recordarme eso, así que bueno, buena Muchas gracias. la acotación, no Gracias. vale, gracias a ti. Cuéntame, Israel. Entiendo que va a haber una evaluación, que va a haber una Ujú, evaluación a la puntualidad. Me gustaría como que en torno a esta primera entrega, ujú. ¿qué, qué crees tú que debemos hacer un énfasis más importante para la evaluación de esta primera entrega? ¿Qué es lo que más le tenemos que poner atención? Hay que ponerle atención a todo, claro, pero digamos, Ujú. mira, importante destacar esto y hacer el trabajo en esto. Súper buena tu pregunta. Bueno, al final, como para aclararte igual, la coevaluación grupal va solamente a ser una sola y se va a hacer al final del programa. Así que por ahora como que no se preocupen por eso porque no es la prioridad, más bien ocúpense de trabajar en equipo, de cohesionar y de en verdad como que hacer un proyecto en el que todos los del grupo estén de acuerdo en trabajar. Con la parte de las expectativas de la entrega, honestamente, creo que lo primero, y creo que es algo bastante básico, pero genuinamente sí lo tengo como top uno, es la parte de la puntualidad, porque yo estoy en el Classroom, yo también manejo el Classroom del programa, y no les puedo explicar la cantidad de correos que me llegan de entregado con atraso, entregado con atraso. Y en verdad espero que las entregas del PIP no vengan con atraso, porque eso es algo que internamente se va a evaluar y yo ya creo que les estoy dando bastante panorama visible de que soy full exigente con eso. Sin embargo, para mí lo más importante es que como la primera entrega que ustedes tienen que hacer va mucho de justificación, de contexto, de por qué ustedes están ya pensando en ese plan, para mí lo más valioso es la justificación y la documentación que ustedes lleven a nivel de fuentes y de sustento bibliográfico para ustedes decir que eso es un problema y que eso es algo que ustedes van a responder. Porque esa primera entrega, como habla de contexto y habla de justificar que lo que ustedes están planteando tiene pies y cabeza, me interesa que esté muy, muy bien justificado todo y que todo tenga fuentes, nada del Rincón del Vago ni Wikipedia, porque créanme que algo que voy a hacer, que no lo quería decir, pero quiero aprovechar el espacio para hacerlo. Yo he trabajado con dinámicas de evaluación e investigación antes para la universidad y para otros programas, y yo tengo una herramienta muy valiosa que me dieron mis profesores, que es para evaluar el nivel de plagio de un documento. Me saca un porcentaje y me dice de dónde salió todo. Y yo tengo esa herramienta a mi disposición. Y yo pretendo pasar todas sus entregas por estas herramientas de plagio. Así que voy a ser bien, bien fregada con esto también. Nada de copy-paste porque me voy a dar cuenta. Así que, o sea, yo sé que ustedes son personas de nivel y ustedes están en este programa porque fueron escogidos bajo una metodología bastante exhaustiva y espero que cumplan con su perfil y su palabra de que todo lo que ustedes van a hacer en esos proyectos sea escrito por ustedes, sea hecho por ustedes y si está usando fuentes externas estén bien referenciadas, ¿ok? Creo que para mí eso es lo más importante. Esta primera entrega para mí es la primera ventana a cómo ustedes como equipo están trabajando desde el principio, ¿ok? Creo yo que es lo más
importante que les puedo dar. Pero quiero meterles el sustico del tema plagio porque en verdad sí me interesa que lo sepan y que eso tiene peso súper importante en la parte de la metodología. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Yo voy a aprovechar de ir apagando la grabación porque si ya estamos listos,